¿Qué crees que aporta en tu vida? Gran pregunta. Bueno, yo creo que esta forma de entender la Gestalt y entender la terapia también es una forma de entender la vida y entender el mundo, ¿no? Entender las relaciones. Como practicante de la terapia Gestalt, tanto como paciente, como terapeuta, como formador, como supervisando, como supervisor, no sé, en los distintos lugares, también en alguna época he hecho de intérprete cuando han venido formadores francófonos. En estas distintas dimensiones del trabajo gestáltico, bueno, yo aprendo y continúo aprendiendo acerca de mí, acerca de cómo estar en el contacto con los demás de la manera más sana y libre posible. He aprendido y continúo a gestionar mis emociones de manera cuidadosa, y todavía me queda camino, por supuesto, solo media vida más o menos. Y yo creo que lo que me aporta es una mirada sobre el ser humano que es cuidadosa, donde se promociona la salud, la conciencia, el cuidado, y diría promocionar relaciones igualitarias con mis pacientes, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigas o mis compañeros de trabajo. Podría decir eso así, improvisando. Sí, yo comparto lo que dices y pues me pongo a pensar que me aporta o que hay varios conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de apoyo, el entender, el estar con el otro dándole apoyo, como que con eso no estás, no sé, un poco como en esta sociedad de tú mismo, tú lo tienes que hacer todo solo y tienes que conseguirlo, ¿no? El poder estar en relación y poder apoyarnos unos a otros como algo rico y no algo que presuponga un déficit, ¿no? Es como un antídoto al individualismo, ¿no? Total, eso sería, sí. Es como que yo me siento muy así. Entonces, es que para mí la Gestalt es como que es muy yo. Entonces, para mí ha sido como ese descubrimiento de decir, si es que yo soy muy así. Entonces, ¿qué me aporta? Me aporta darle sentido a quien yo soy, porque de alguna manera encaja con mi manera de ser, y creo que esto es lo que me ha hecho quedarme con ella, porque no sé qué es antes, de alguna manera, ¿no? Yo soy muy así y he aprendido a ir poniendo nombres, a dejar de juzgarme por no entender las cosas de una manera que socialmente estaban a lo mejor algunas, ¿no? Vistas de otra forma. Yo qué sé, por ejemplo, en la crianza de mis hijas, poder crearlas desde esta mirada no ha sido como otras crianzas que he visto a mi alrededor, que son más de ¡ay, el niño te manipula! Pues no. Mis hijas responden a lo que está pasando, ¿no? Poder entender esto es una pasada, ¿no? Porque me da una comprensión de algo que internamente yo siempre he sentido así. Yo creo que sería esto. ¿Qué crees que aporta en tu vida? La terapia Gestalt, pues un montón de cosas. Estaba pensando en cuando empecé yo a la formación, que estaba de profesor en la universidad. Por ejemplo, una cosa que puede parecer una tontería, pero para mí fue muy importante, es que empezó a cambiar mi modo de ser profesor en la universidad. Porque sobre todo lo que más aprendí en la formación era ver que yo podía relacionarme con las personas de otra forma, que podía tener en cuenta a los demás de otra forma, que podía decir lo que necesitaba decir y encontrar formas de no ser ofensivo, de como entrar en entenderme a mí mismo en relación con los demás. Y esto, el primer efecto así notorio fue en mi manera de dar clases en la universidad, que yo seguía un poco la manera más o menos estándar, aunque me entraba con calzador
de ser profesor universitario y empecé a tener en cuenta a los alumnos de otra forma, a abrirme a los alumnos de otra forma y todo eso me cambió un montón. Y ahora mismo en mi día a día creo que ha afectado muchísimo sobre todo a mis relaciones, a mi manera de entender las relaciones, a entender las relaciones igualitarias, a tener una perspectiva en la que me cuestiono a mí mismo con mucha más facilidad que lo podía hacer antes. O sea, el poder tener una cierta... A mí me ha ayudado mucho a una cierta idea de cultivar una humildad. Una humildad en el sentido de no creer que lo sabes todo, no creer que sabes más que los demás, estar siempre abierto a que puedes aprender, ya que te puedes encontrar con el otro desde ahí, que no hace falta encontrarse con la otra persona desde una posición de poder. Puede haber un encuentro de otra manera. Eso es muy vago lo que estoy diciendo, pero porque incluye un montón de cosas, relación de pareja, relaciones de familia, un montón de cosas. Sí, a mí una cosa que me encanta de la Gestalt es que es como una base, ¿no? Como una estructura, como un suelo, y también que te da como un enfoque, ¿no? Es como una mirada hacia la vida. Y yo también, o sea, desde que empecé la formación, dije, ostras, esta gente habla en un idioma que yo entiendo, ¿no? Podía sentirme yo, podía expresar las cosas como sentía, había al otro lado personas que escuchaban de esta manera, ¿no? Entonces, a mí me ha enseñado a mirar la vida con curiosidad, a dejarme sorprender por las cosas, a no ir por ahí desde la posición de yo tengo que saber, ¿no? Tengo que hacerlo bien, sino a poder sentirme con el otro y al mismo tiempo apoyarme también en el otro, tanto en mi trabajo como con mis amistades, mi familia. Entonces, sí, o sea, para mí ha sido como o sea, lo que me da es una forma de estar en el mundo. Si puedo decir Dale, una cosa que me evoca lo que estás diciendo, otra cosa que para mí ha sido muy importante es que, claro, las diferentes formas de psicoterapia tienen como un criterio de salud. En la cognitivo-conductual el criterio de salud es que no haya síntomas. Si tú estás ansioso, que no estés ansioso. Si estás con miedo, que no tengas miedo. Eliminarlo. Es eliminar el síntoma. Pero el criterio de la terapia Gestalt tiene más que ver con el fomento de la creatividad. Y no la creatividad necesariamente artística, sino la creatividad vital, que tú tengas formas de solucionar los problemas de tu vida, de todo esto así. Para mí esto fue muy importante también porque yo había estudiado música y había notado mucho mis dificultades, por ejemplo en el piano, en la rigidez, en no poder expresar. Entonces encontrar una forma de psicoterapia que tenía la expresividad y la creatividad como criterio de salud para mí fue un darme vueltas a la cabeza, porque cuadraba muchísimo con lo que yo estaba necesitando y con algo que era muy coherente con mi forma de entender las cosas. ¿Qué crees que la terapia Gestalt aporta en tu vida? Pues lo que ya he dicho a propósito de lo que podría aportar a otras corrientes, es decir, creo que la terapia Gestalt, y en particular esta mujer con su manera de hacer, me hizo sentir tan respetado, tan acogido, tal y como yo era, que creo que la terapia Gestalt ha aportado eso, una manera menos rígida, menos estereotipada de ver a las personas. Me ha permitido desarrollar algo que ya estaba en mí, pero que no me permitiría sacar, que era mi vulnerabilidad, mi fragilidad, mi ternura, y poder apreciar la ternura, la fragilidad en los demás. Creo que la terapia Gestalt, por lo menos que yo he vivido en esta terapeuta y después con Jean-Marie Robin, que fue mi maestro, fue un acercamiento humano y tierno hacia las personas que no había encontrado de ninguna otra manera.